Bienvenido a la clase virtual número 1 de Filosofía. Docente María Elena Palacios Córdoba, grado 10. Presentación del tema. Origen del pensamiento de lo mítico a lo racional. Objetivo. Propiciar en los estudiantes las herramientas conceptuales necesarias para que puedan desarrollar habilidades. Competencia a desarrollar. Analiza la importancia del mito en la filosofía y el desarrollo del pensamiento. Explicación. Los mitos son relatos tradicionales llenos de hechos fantásticos y personajes fabulosos, con los que los pueblos antiguos trataban de dar explicación a hechos y fenómenos que no podían comprender. Racional es la capacidad que le permite al individuo pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios. A continuación, vamos a ver un video que nos va a aclarar más sobre el tema. Cuenta la leyenda que un profesor de filosofía en un examen final colocó una silla frente a sus alumnos y les dijo: «Demuéstrenme que esta silla no existe». La mayoría de los estudiantes improvisaron complejas teorías sobre la realidad y la percepción, pero uno de ellos escribió algo rápidamente y entregó el examen a los pocos segundos. Este estudiante, por cierto, fue el que mayor nota obtuvo. ¿Tienes curiosidad por saber qué respondió? Lo que escribió fue: «¿Qué silla?». Esta no es más que una anécdota simpática que nos sirve como excusa para hablar de la curiosidad que sentías hace un momento por saber cuál era la respuesta. La curiosidad es algo innato en nosotros. La manifestamos de muchas formas. La curiosidad nos hace pasarnos horas en Facebook fisgoneando fotos de nuestros conocidos, pero también nos lleva a querer adquirir conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Los seres humanos de todos los tiempos nos hemos preguntado sobre temas como cuál es el origen del universo o qué significa ser un buen ciudadano. Lo que sucede es que tradicionalmente se buscaba la respuesta a estas preguntas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales, en lo que conocemos como mitos. Os pongo un ejemplo. Hesíodo creía que podía oír a unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Decía que solo existía el caos hasta que aparecieron unos dioses con poderes tipo X-Men que no paraban de pelearse entre ellos, dando lugar, entre tanto, al mundo que conocemos. Como veis, no parecen explicaciones muy fiables, pero gran parte de la población las aceptaba y se las creía. Recordad que eso que nosotros llamamos mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento. Un grupo de intelectuales fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaban con explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez investigaron, de forma racional y desacralizada, el origen y naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al logos. Logos en griego significa palabra y razón. Ya sabemos que la filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. ¿Qué tenía de especial este lugar para que se originara en él el pensamiento filosófico? ¿Fue casualidad o hay algo más? A continuación veremos algunas razones. Primera, tolerancia religiosa. La religión griega carecía de dogmas. No había un grupo de representantes religiosos amenazándote con cortarte la cabeza si decías algo que chocara con las creencias religiosas. Gracias a la tolerancia religiosa hay mucha libertad de pensamiento. Segunda razón. En este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios. Vivían en un ambiente cosmopolita, y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayuda a ser personas con una mente abierta. Están acostumbrados a oír muchas ideas y puntos de vista. Puede haber ayudado el que en este momento se confeccionaran los primeros mapas.
Se hicieron expediciones de reconocimiento del terreno. Los cartógrafos, las personas que hacen mapas, se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la geografía de los libros míticos como la Odisea y la realidad. Esto les hizo dudar de la veracidad de los mitos. Cuarta razón. También en este momento se empiezan a escribir las primeras legislaciones. Los legisladores se dan cuenta de que el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo. Y paralelamente, los intelectuales griegos se dan cuenta de que necesitan alejarse del pensamiento mítico para encontrar explicaciones sobre el mundo que les rodea. Otra razón es que gracias al comercio, algunos ciudadanos vivían acomodados pudiendo disponer de tiempo de ocio. Como de aquella no existía la televisión, pues se dedicaban a pensar. ¿Quién fue el primer filósofo? En general, se acepta que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Le llamaban así porque era de Mileto. Él es el primer intelectual que intentó explicar el origen del cosmos, el principio del que se compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así la historia de la filosofía y de la ciencia, que al principio fueron lo mismo, aunque en la actualidad cada una tiene su ámbito de estudio propio. Si has asimilado bien este vídeo, tendrías que ser capaz de responder a las siguientes preguntas. A continuación vamos a mirar lo que es la actividad para el día de hoy. A partir de lo ilustrado en el día de hoy, realiza un ensayo. Los parámetros del ensayo son: primero, título; segundo, mínimo una hoja, máximo 2 hojas. Tercero, debe ir en el registro de portafolio de evaluación. Muchas gracias por la participación. Nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Chicos, bienvenidos a la clase virtual número 1 de Educación Física, a cargo del docente Anselmo Córdoba, quien les habla, y dirigida a toda la población estudiantil. En esta primera clase trataremos el tema de la actividad física y como objetivo tenemos realizar ejercicios que contribuyan al mejoramiento de la salud, ya que sabemos que estamos en lo que es el confinamiento obligatorio por lo que es el COVID-19, esta pandemia que nos está atacando. Es bueno, así sea que estemos en casa, estar haciendo actividad física, hacer ejercicio para mantener nuestro cuerpo fuerte y saludable, quemar todas esas grasas que ingerimos mientras comemos y así evitar el sobrepeso. Entonces, con esta clase buscaremos eso. Vamos a hacer la primera rutina de ejercicios y demás. También buscaremos reconocer la importancia, que reconozcan la importancia que tiene la actividad física para mantener un buen estado de salud y así prevenir posibles enfermedades que aparecen con el sedentarismo. ¿Qué es la actividad física? La actividad física, o se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos, y que este movimiento a la vez exija un gasto de energía. Una actividad tiene muchos conceptos. Una actividad puede ser nadar, correr, montar a caballo, saltar, montar en bicicleta, hasta barrer, entre otros. La práctica regular de actividad física trae muchos beneficios para las personas, ¿cierto? Entre ellos está como reducir el riesgo de padecer de enfermedades no transmisibles, ayudar a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal, aumenta la densidad ósea, fortalece los huesos, ayudando a prevenir la osteoporosis, fortalece los músculos y mejora la forma y capacidad física, mejora el estado del ánimo,
previene y reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Ayuda a las personas mayores a mantener su independencia personal. Disminuye el riesgo de caída en personas mayores. Contribuye al desarrollo integral de la persona, sobre todo en niños y jóvenes, y en niños mejora la maduración del sistema nervioso motor y aumenta las destrezas motrices. Así que, jóvenes, hacer actividad física, que esta cuarentena no sea un impedimento para quedarnos quietos en casa. Recuerden que en la casa también se puede hacer actividad física, no es necesario salir a la calle. Entonces, a continuación les voy a presentar una pequeña rutina de ejercicios, la cual consta de 4 ejercicios como tal.
Espero el video les haya sido de su agrado y también para en la casa van a hacer esta pequeña actividad. Le van a preguntar a sus padres qué tipo de ejercicio les gusta hacer y que cópialo en tu cuaderno. Además, invitarlos a que realicen diariamente actividad física, se hidraten bien, tomen abundante agua y no olvidar también lo que es la higiene personal. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos, queridos estudiantes del grado 10º, a nuestra primera clase virtual. Espero que todos se encuentren muy bien y atentos a la clase. El tema que vamos a trabajar es evolución del castellano en América. El objetivo para esta clase es comprender la importancia de la evolución del castellano en América. Las competencias a desarrollar es semántica, gramatical y literaria. Ahora sí, damos una pequeña explicación de lo que es el tema. Entender el origen del idioma español es fundamental para reconocer las diferencias sutiles del español que se habla en las distintas regiones. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia América y consigo llevó el idioma castellano. Durante las primeras etapas de la llamada hispanización hubo muchos desafíos, ya que los idiomas locales eran absolutamente diferentes y la comunicación era muy difícil. En Latinoamérica, el idioma español tiene variantes o dialectos en las diferentes zonas donde es hablado. Es posible observar el desarrollo de las diferentes variantes de español latinoamericano en las diversas áreas geográficas: español amazónico, boliviano, caribeño, centroamericano, andino, chileno, venezolano, colombiano, ecuatoriano, mexicano, peruano, etc., entre muchos otros, pues. Se entiende por dialecto a la variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. Son diferentes variaciones de la lengua lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo. En Colombia, novia; en Chile se dice polola y en México morra. En Colombia, aguacate; en Chile, palta; en México, aguacate. En Colombia tenemos bus, en Chile micro y en México camión. A continuación verás un corto video donde deberás identificar los diferentes acentos que podemos encontrar en algunos países donde su lengua materna es el español. Además, podrás tener más claro las variaciones del español que surgen en cada país. Oiga, pero es que usted sabe que tenemos que contemplar todas las posibilidades que se nos puedan aparecer. ¿Le llegó mi correo de ayer? No, hombre, ¿cómo así que no le ha llegado? Pues ahí está mi posición en el asunto. Cuando le llegue, se fija bien en la parte donde expresa lo de cómo meter los diferentes jugos de coco.
Bueno, yo podría ser tu Clara. Sí, al cuadrado, hasta, incluso. Podría No ser pasa esta nada. una Margarita y empezar me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y si Claro. cae el me quiere, bueno, que siga nuestra historia de amor. ¿Qué decís? Sí. O el primero que lo defina. A ver. ¿Cómo estáis, po? ¿Cómo estáis? Algo que se dice. En vez de cómo estás, es de cómo estáis. Y eso es típico, todas las personas lo dicen. Todas, voy a decir todas. O sea, ahí cuesta entenderlo al principio, pero después cuando ya lo entiendes es muy entretenido hablar. No, Pedrito, vámonos a urgencias. Y pues sí, tuvimos que llegar directo a urgencias, No me carnal. digas, señora. Sí, sí, sí. Y luego lo más gacho es que en casi todas las entradas a urgencias del IMSS o de donde quieras, ¿qué hay? ¡Una carroza fúnebre! Más del 93% de las empresas no necesitan contratar más personal. En total, las compañías tienen casi 70.000 puestos por cubrir, la mayoría en el sector servicios. El director de la CIA, John Brennan, ha advertido sobre la capacidad de actuar del autodenominado Estado Islámico a pesar de las pérdidas territoriales. Realmente a mí me cuesta burda pensar ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque, o sea, fíjate que mi familia siempre ha estado así, pues. O sea, yo en estos días me compré una camisa burda, burda de bonita, ¿sabes? Ese polo. Y realmente a mí me encantan son las Lacoste. O sea, ¿cómo te explico? Lo estoy disfrutando porque venía a hacer otra cosa. Las veces anteriores vine uno de escala y la otra vez de pasada porque teníamos que presentarnos en otros lugares también. Y me parece hermoso. No tenía la oportunidad de verlo ni siquiera de día. Siempre había pasado de noche. Y el día que me levantaba ha sido como lindo, ¿no? Mágico. Cielo hermoso. Y bueno, en realidad, porque al principio nunca, la idea no era tocar como para ser contratados ni nada, era tocar entre amigos, ir a fiestas de amigos y para divertirnos 100%, por eso capaz que nuestro progreso fue lento porque no lo veíamos como algo más que eso. Y cuando de repente nos empezaron a llamar. Rapidísimo porque me lo he disfrutado un montón. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo ha sido este proceso? El proceso ha sido bien bonito, una experiencia única, mejor de lo que me esperaba. Clases de pasarela, de maquillaje, de expresión corporal. Hola caballeros y caballeras, bienvenidos a Aflo TV. Muchas veces nos quejamos de no entender un carajo de lo que la gente dice, sobre todo cuando son de una nacionalidad diferente a la tuya, en especial los latinos. El clásico que gola, aunque también tenemos que vuelta que hay, háblate, salúdate chamacón.
Bueno, entonces ahora, queridos estudiantes, la actividad que hay para la clase es con relación a todo lo visto, lo que se desarrolló, lo del video, todo. Entonces espero que les vaya muy bien, les agradezco por la atención prestada. Acá mire que hay unos pequeños ejemplos de lo que se va a hacer ahí en la actividad para que a ustedes se les haga un poco más sencillo. Entonces dice, ahora pregúntale a tus familiares qué palabras ellos utilizaban antes que ahora han cambiado. Entonces trata de escribir al menos 5. Un ejemplo que les puse ahí es, mi mamá le decía aparador, a lo que ahora yo le digo mesón o pollo, que esto es un lugar donde se colocan los objetos de la cocina, ¿cierto? Y mi mamá también me dijo que decía rastraderas, a lo que hoy decimos chanclas. Entonces, teniendo en cuenta esos ejemplos, es lo que ustedes acá van a desarrollar en el punto 1 y en el punto 2 que dice, teniendo en cuenta los diferentes ejemplos, realiza 5 dialectos de los siguientes lugares: Venezuela, México y Ecuador. ¿Sí? Entonces acá hay unos pequeños ejemplos para que todo se les haga mucho más fácil. Por ejemplo, en Colombia, crispetas, ¿cierto? En Venezuela, cotufas. En México, palomitas de maíz. Y en Ecuador, canguil. En Colombia, calzones. En Venezuela, bloomers. En México, pantaletas. Y en Ecuador, calzón. Muchas gracias, espero que hayan comprendido el tema y que las actividades pues que se le dejaron, que no son tan complejas, la desarrollen lo mejor posible. Se les agradece muchísimo y hasta una próxima. Bienvenido a la clase número 1 de Ética, docente María Elena Palacios Cuadra, grado de 6º a 11. Presentación del tema. Promoción del buen trato. Objetivo. Promover el buen trato a través del respeto y la tolerancia entre los miembros de la familia. Competencia a desarrollar. Expresa sentimientos y emociones a partir de las prácticas de buen trato. Explicación. ¿Qué es el buen trato? El buen trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y con las demás personas, para hacer niños y niñas, adolescentes, más felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus padres, hermanos, abuelos, amigos y todas las personas con las que convivimos. A continuación, vamos a escuchar un video que nos va a ampliar más sobre este tema. Humanas se basan en la forma como tratamos a los demás. Por eso es fundamental comunicarnos con palabras amables y sinceras con nuestros hijos. El buen trato es un reto de todos los días. Cuando yo los regaño por su bien, pero no se les olvide que yo los amo mucho, digo yo. Gracias. Gracias, mamita. Nosotros también te amamos, mamita. Nosotros nos queremos mucho, mucho. Yo también los amo. Cuando pensamos en el buen trato que deben recibir los niños y niñas, se cree que esto solo implica no maltratarlos. El buen trato es aprender a comunicarse con los demás y reconocer la identidad y dignidad de cualquier persona, valorar la esencia y los talentos de cada niño o niña. Mami, yo no entiendo una parte. ¿Qué no entiende? Que porque el Señor recorre y busca las cosas para que me ayude. Para poder comunicarnos, castigar o sancionar a nuestros hijos, es necesario tener en cuenta que son seres humanos que merecen recibir buenos y amables tratos. El buen trato se aprende como una manera de relacionarnos que desde la barriga de la mamá inclusive
hasta cómo le vamos mostrando a los niños y a las niñas en su crecimiento las relaciones con las demás personas. El buen trato debe iniciar en casa. Los padres de familia algunas veces no comunican las normas o sanciones de la mejor forma. Lo hacen con enojo, con un lenguaje fuerte, que ofende a los niños y niñas y no les transmite el mensaje que desean darles frente a alguna situación en particular. Melissa, ¿ya hizo tareas? Señora. La de matemáticas, ¿por qué está de español? Ya la hizo. La de matemáticas, señor. No, señora Melissa, usted no ha hecho las tareas. Para poder educar es necesario hacerlo con amor, por medio de la disciplina y un lenguaje asertivo y claro, que les llegue a los niños y niñas, para que vayan adaptándose a la vida, aprendiendo a respetar y a controlar sus conductas. El grito no cambia el mensaje. El grito no le da un valor distinto salvo negativo. El grito para decir no hagas eso, no le está diciendo, fuera de violentar al niño, no le está diciendo nada más. El mismo mensaje, en un tono de voz tranquilo, con una explicación, con firmeza, eso sí, pero con una explicación y una solicitud amable, puede tener un mejor impacto que con un grito que lo único que hace es asustar, atemorizar y replegar al otro. ¿Qué pasó, mami? ¿Se quemó? Pero mami, le dije que yo ya venía a servirle. Mire cómo se volvió, mamita. Cuando padres e hijos se comunican en una forma sensata y tranquila, pueden convivir en un ambiente sano, donde los niños reconocen la importancia de tratar bien a los demás y se convierten en personas respetuosas y agradables para la sociedad. Todo el tiempo las familias, los papás, las mamás, las tías, los abuelos, los adultos que están encargados del cuidado y la protección de un niño, deben expresarle la incondicionalidad de su afecto. Cuando los niños y niñas regresan al hogar esperan recibir un abrazo, una sonrisa o un beso, no un grito o un golpe, por algo que no hicieron bien durante el día. El buen trato es un estilo de vida que facilita el desarrollo emocional y físico de los infantes. Papi, ¿no estás dando el programa? Diario mirando televisión. Papi, pero es mi programa favorito. Tienda la cama. Mira que es por su bien. El buen trato es una actividad de todos los días. Los papitos deben hablarles con amor a sus hijos en todo momento, no solo cuando se portan bien o cuando sacan buenas notas en el colegio. Es necesario que en cualquier acción o evento de la vida, ellos sientan que son tratados con respeto y amor. Papá, ahora sí puedo ver televisión, ya tendí la cama. Actividades después de la reflexión de este tema tan importante. Elaborar un afiche en el cual se promueva el buen trato y la aceptación. Esta actividad va a ser dirigida por los padres de familia, pero deberán darle una importante participación a los hijos e hijas. La idea es que entre todos construyan una especie de norma en el cual la puedan basar en su relación a partir del momento el cual que quede realizado en el afiche. Para la elaboración del afiche pueden utilizar recorte de revista, dibujo, cualquier otro objeto o material que deseen, según su creatividad. Al finalizar el afiche, deberán compartir sentimientos experimentados durante este trabajo en equipo. La idea es que los estudiantes dejen evidencia del trabajo realizado en el portafolio. Muchas gracias por la participación y que tengan un buen día. Nos vemos la próxima clase. Hola mis niños, ¿cómo están mis estudiantes del grado 10º? Espero que se encuentren bien y cuidándose y cumpliendo con la cuarentena. Bueno, iniciamos el día de hoy nuestra primera clase virtual de tecnología e informática. Iniciamos la segunda unidad y el tema a desarrollar es virus informático. El objetivo de la clase de hoy es identificar los tipos de virus existentes. La competencia de desarrollar el día de hoy es reconozco y describo las características propias de un computador infectado por un virus informático. ¿Qué se requiere? Vamos a
a la competencia, vamos a desarrollar hoy y adquirir una competencia que es que vamos a conocer nuestras características del computador, a reconocer del por qué el computador está lento cuando se abren miles de pantallas, porque cuando no prende, vamos a reconocer si está infectado por virus informáticos. Una pequeña definición: ¿qué es un virus informático? Los virus informáticos son programas diseñados expresamente para inferir en el funcionamiento de una computadora, así como pueden ver ustedes en la imagen. Estas computadoras hay 3 pantallas. Las 3 pantallas muestran diferente. Una está cargando muy lento, otra abre muchas ventanas a la vez, otra no se queda táctil, ahí se queda quietecito. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué son los virus informáticos? Alterar el funcionamiento de la PC, ponerla lenta. Listo. ¿Qué es malware? Es la abreviatura maliciosa de software, término que engloba a todo tipo de programa o código informático malicioso, cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. Ya saben que el malware es un virus, es malicioso. Hay diferentes tipos de malware. Los virus informáticos realizan copias de sí mismos en varias partes del sistema modificando otros programas. Generalmente necesita la interacción del usuario para propagarse. ¿A qué se refiere que necesita? Por ejemplo, cuando nos llega un correo malicioso, ese correo tiene un virus y al nosotros ejecutarlo, abrirlo, se ejecuta en nuestro disco duro infectando la computadora. Cuando vamos a páginas que nos dan un aviso o páginas maliciosas, páginas que tienen virus, automáticamente lo ejecutamos en nuestra computadora. Hay diferentes tipos de virus. Ejemplo, el troyano, el gusano, que eso lo vamos a ver en la segunda clase. Vamos a profundizar los tipos de virus. Sí, ahora vamos a conocer un poquito de la creación y de la historia, como estoy explicando en este momento. ¿Qué es? El virus que atacó a una máquina IBM Serie 360 y el reconocido como tal fue llamado Creeper, creado en 1971 por Robert Thomas Morris. ¿Qué pasa? Cuando ese virus Creeper aparecía en la pantalla, en un mensaje en inglés que decía: soy una enredadora, atrápame si puede. Listo. Creeper ejecutaba acción de imprimir un archivo y posteriormente se detenía para tener una conexión con otras computadoras, copiándose en ella y borrando el rastro en la anterior vía. Se duplicaba, se copiaba. El juego creado por programadores de la empresa que desarrollaron la primera versión del sistema operativo Unix en los años 60 para entretenerse, y como parte de sus investigaciones desarrollaron un juego llamado CoreWar que tenía capacidad de reproducirse cada vez que se ejecutaba. Este programa tenía instrucciones destinadas a destruir la memoria del rival o impedir su correcto funcionamiento. Miren, observen el jueguito, que a través de ese juego, de ese entretenimiento de esos programadores, crearon ese juego. ¿Cuál es el objetivo de ese juego? El objetivo era consumir la memoria más rápido y que el computador automáticamente quedaba lento, quedaba mal. O sea, era consumir la memoria más rápido. O sea, dice, tenía la capacidad de reproducirse cada vez que se ejecutaba. Era consumir más veloz la memoria. Dice, asimismo tiempo desarrollaron un programa llamado Reaper que destruía las copias hechas por CoreWar, un antivirus o un antibiótico. Así como que tenemos una gripita, vaya, tómese un antibiótico para que sea bueno. En los computadores hay también se llama no antibiótico, sino antivirus. Pues se les conoce. Consciente de lo peligroso del juego, decidieron mantenerlo en secreto y no hablar mal del tema. Entonces Ray Tomlinson dice, se llamaba Reaper, que significa segadora. Por eso ir contra la enredadora, y fue diseñado muy poco después por el padre del correo, por este padre del correo que tiene un nombre, Ray Tomlinson. Su única misión, la única misión de él era de ir eliminando a Creeper de los ordenadores, en los que se escondía, para lo cual imitaba
sus actitudes viajando y replicándose a sí mismo entre los equipos de la red. O sea, era este jueguito, este que él creó, que se llamaba Rigby, que es ir contra la enredadora, que es Core War, fue diseñado ¿para qué? Para ir detrás de él, y el objetivo era ¿qué? Eliminar a Crepe. El objetivo era eliminar a Crepe. A mediados de 1995 se reportaron en diversas ciudades del mundo la aparición de una nueva familia de virus que no solamente infectaban documentos, sino a su vez, sin ser archivos ejecutables, podrían autocopiarse infectando a otros documentos. Fueron llamados macrovirus. Solo infectaban los archivos de Word. ¿Qué significa? De Microsoft Word. Los archivos cuando se duplican los archivos de Word, cuando se están duplicando las diapositivas que son Microsoft PowerPoint, todas esas duplicaciones ese virus se llama virus macro. A principios de 1990 se empezaron a propagar masivamente en Internet los virus anexados a sus mensajes de correo. O sea, fue creciendo, y como estamos ahora, hay muchos diferentes tipos de virus, que son los de gusano, troya, zombie. Todos esos tipos de virus los vamos a profundizar en la segunda clase. Actividad relacionada con su concepto correcto. Entonces, aquí hay una serie de significados que usted va a buscar cuál es el correcto, qué significa software, qué significa antivirus, y lo va a relacionar. Bueno, gracias mis niños por su participación. Espero que estén muy atentos y que estudien y estén presentes. Les estaré enviando la guía de trabajo. Muchas gracias. Chao. Bienvenidos a la clase virtual número 1 de religión. Docente María Elena Palacios Córdoba. Grado de 6º a 11. Presentación del tema: el sentido de la vida. Objetivo: reconocer en el valor de la vida la importancia del encuentro consigo mismo y con el otro, para determinar una función creadora a partir del lenguaje que nos permite comunicarnos y expresarnos. Competencia a desarrollar. Analiza e identifica el propósito que tienes como persona. Explicación. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué significa ser persona? Existe un propósito para cada uno de nosotros que hace que me levante. Todas las anteriores preguntas las hemos pensado alguna vez, las hemos compartido con nuestros padres, hermanos o tal vez con nuestros amigos. Ellos hacen que no seamos indiferentes ante nada de lo que nos sucede, porque van unidas a nuestro sentido, a nuestro derecho de ser felices. A continuación, nos vamos a ver un video que nos va a explicar un poco más sobre este tema. Hola, ¿de qué es esa mochila tan pesada? ¡Wow! ¿No crees que es demasiado grande la insatisfacción que llevas contigo? Pero imagino que también hay personas y situaciones que alegran tu vida, ¿no? Creo que tu carga es demasiado grande y eso no permite que te eleves. A ver, deja lo que estás haciendo. Pensemos un momento. ¿Qué pasa con tu vida? ¿A dónde vas con ella? ¿Estás haciendo lo que siempre has querido hacer? ¿Tienes claro un propósito para tu vida? ¿Tienes clara tu visión?
Sí, la visión. No hablo del simple hecho de ver. Si vemos a través de la historia, las grandes civilizaciones nacieron y fueron desarrolladas a través del poder de líderes visionarios. Los egipcios, con sus grandes logros arquitectónicos como las pirámides, o el caso de los grandes inventos como el avión, actualmente podemos volar por los aires gracias al sueño de Da Vinci y siglos después a la visión de los hermanos Wright de que el hombre pudiera volar. Los logros sociales, económicos, arquitectónicos, médicos, científicos y políticos le deben su concepción y nacimiento al poder de la visión. Visión es la habilidad de ver más allá de lo que existe, ver lo que puede llegar a ser y poder hacer de esto una realidad. Es la idea que nunca te deja, el sueño que nunca se desvanece, es la pasión que nunca se rinde, es aquello que te impide que puedas disfrutar de tu trabajo actual debido a que siempre estás pensando en aquello que deseas hacer. Nuestro mundo está lleno de personas que están muy ocupadas, pero que completan muy pocas cosas de valor. Viven en lo urgente y por falta de visión y determinación no construyen sus vidas en la dirección correcta. ¡Ey! Escúchame. Todos nosotros tenemos el potencial de dirigir nuestras propias vidas cuando descubrimos nuestra visión personal y ponemos en ejercicio nuestros dones y talentos al servicio de otros. Nosotros somos como los árboles frutales. Crecemos en la tierra gracias al tiempo, a los nutrientes que recibimos y a las distintas experiencias de la vida, hasta que comenzamos a desarrollar nuestros frutos. Es mediante el perfeccionamiento y ejercicio de nuestros dones y talentos que encontramos nuestro propósito personal y es esta la fuente de nuestra visión que le da significado a la vida. Veo que lo que te expliqué te ha hecho sentido. Me alegro. La idea es volver a conectarte con aquello que te apasiona, conocer tu área de influencia e impactar a la sociedad. Después de esta reflexión, vamos a realizar la actividad. Primero, enumerar las metas o propósitos que tienes en tu vida. Vamos a trabajar siquiera 10 metas. A nivel personal, familiar y social. Segundo, debe estar registrado en el portafolio de evidencia. Muchas gracias por tu participación. Que tengas un lindo día, que Dios te guarde. Muy buenos días a todos mis queridos estudiantes del grado 10º. En el día de hoy estamos dando inicio a las clases virtuales o videotutoriales, una de las estrategias que quiso implementar la institución educativa para poder darle continuidad a los procesos académicos de este año lectivo 2020, que irán acompañadas de una serie de guías que se estarán entregando a ustedes de manera magnética, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp o teniendo la excepción de algunos estudiantes que no tengan esa facilidad, pues procurará hacerse todas las medidas para imprimirles las guías. Hay una gran relación entre estos contenidos, pues los videotutoriales en mi caso serán la explicación de los diferentes temas que quedan consignados en sus guías. ¿Cuál va a ser la metodología de evaluación? Ustedes
En el transcurso de este tiempo van a generar unos portafolios de evidencias, que para el caso de ciencias sociales será el cuaderno. En él van a desarrollar las diferentes actividades y cuando se acabe esta calamidad de salud pública y ustedes puedan regresar a la institución, pues nosotros los diferentes docentes vamos a recoger los trabajos para calificarlos y así darle su respectiva nota. Es decir, en su cuaderno solucionan los talleres y cuando regresen se le entregan a los docentes para que sean calificados. Hecha esta pequeña aclaración, vamos ahora sí a darle inicio a nuestra clase. Para el día de hoy, jóvenes, tenemos el siguiente tema: la violencia política en Colombia. Este término es demasiado amplio, ya que toca muchas de las facetas y esferas sociales, pues no solo encontramos violencia política, sino que también hay violencia entre las personas, hay violencia intrafamiliar, hay violencia psicológica, violencia física que comprende el maltrato. Son muchos los elementos que se pueden abordar a partir de este tema, pero nosotros estudiaremos el concepto aplicado a la historia y la política del país. Jóvenes, para entender este tema se hace necesario comprender nuestro territorio colombiano en un marco global, pues nosotros no somos un país ajeno a todas las problemáticas que se generan a nivel mundial. ¿Qué fue la violencia política? Un periodo histórico que comprendió gran parte del siglo XX en nuestro país. Se dio básicamente después de la finalización de la hegemonía conservadora. ¿Qué fue eso? Para que hagamos un pequeño repaso. Recuerden que fue el dominio político que ejerció el Partido Conservador en nuestro país entre los años 1886 y 1930, es decir, casi 50 años donde los diferentes presidentes de nuestro país pertenecieron todos al Partido Conservador. Estos jóvenes tuvo demasiadas facetas para el país, aspectos positivos y aspectos negativos, los cuales ya hemos estudiado y creo que más de uno de ustedes lo debe tener claro. Luego entró otro periodo en nuestra historia colombiana, que fue a partir del año 1930, donde se da el inicio de la República Liberal o el dominio del Partido Liberal. Es decir, cuando nos referimos a la realidad del país, fácilmente podemos encontrarnos con expresiones como Colombia es un país violento, pues solo basta ver noticieros y estudiar la historia, y en estos 200 años nos hemos visto involucrados e inmersos en diferentes tipos de conflictos y de violencias. Bueno, continuemos, jóvenes. La violencia política en Colombia. ¿A qué hace referencia este concepto? Pues al esfuerzo, las fuerzas y todos los conflictos que se presentaron en el país durante cierto periodo de su historia, que comprende entre los primeros o las primeras décadas del siglo XX, que se agudiza por allá a mediados del siglo XX, con la limitante de que se estaba haciendo a las diferentes participaciones, a las diferentes percepciones de ver el mundo. Pues si miramos en un concepto global, a nivel mundial se estaban presentando toda esa serie de levantamientos sociales que estaban en pro de defender los derechos de todas las minorías, ya fuesen campesinas, indígenas o afro, y nuestro territorio Colombia pues no fue ajeno a esta situación. Eso ocasionó que se desatara un conflicto o que se agudizara más bien el que ya se venía viniendo, y entramos en el periodo comprendido como la violencia.
el cual a su vez tuvo diferentes etapas que se vieron marcadas por los diferentes presidentes que pertenecieron o que más bien ejercieron su poder. Lo vamos a dividir en 4 grandes etapas o momentos para que tengan una mejor contextualización de esto, y fueron las siguientes. Una que comprendió entre los años 1930 y 1947, en el cual se presentaron disputas y persecuciones, básicamente entre los dos partidos que pertenecían al país, que fueron el liberal y el conservador. Estos dos se vieron enfrentados básicamente ¿por qué? Por disputas ideológicas, por disputas económicas. También entró a colación el concepto religioso, que fue también determinante para que se agudizara la crisis en el país. Hubo una siguiente etapa que comprendió entre los años 1948 y 1953. Esa quizá fue la época más aguda, debido a que en ella se contextualiza uno de los episodios que marcó la historia del país, que fue el Bogotazo, el cual se dio a causa del asesinato del señor Jorge Eliezer Gaitán. Ya hemos hablado de él en el salón, hemos tenido pues como muchos referentes frente a quién fue este personaje y lo que significó su asesinato. Se vino una tercera etapa o momento, que fue entre los años 1953 y 1957. Este se vio transformado de una u otra manera en aspectos positivos, ya que para ese momento inició la presidencia el señor Gustavo Rojas Pinilla. Este fue un militar el cual mitigó todas las violencias que se estaban extendiendo por todo el territorio. Hubo un cuarto momento, que fue entre los años 1957 y 1960. Esto significó la transformación de toda esa serie de personalidades que se estaban organizando para defender sus derechos y estuvieron configurados, o más bien se organizaron en grupos de guerrillas liberales. ¿Qué fue esto? Una serie de movimientos campesinos e indígenas que se alzaron en armas para poder defender o reclamar los derechos que les habían sido negados por los dos entes de participación, que como les mencioné antes fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Yo acá quiero ser muy enfático en algo y espero que ustedes tomen esa posición. Nosotros, para analizar la historia del país, debemos ser muy imparciales y escuchar las diferentes versiones y estudios frente a las posiciones que se desarrollaron. Es decir, la historia fue contada por 2 frentes o por 3 frentes o por muchos frentes. Nosotros, para analizar en conjunto o el concepto de manera global, debemos entender todas las versiones para que esto no se preste para uno tomar posición, sino que a la hora de analizar la historia de Colombia, ser muy imparciales y poder determinar los hechos desde todos los enfoques y así no tomar posición, que es una de las grandes problemáticas que se presentan a nivel actual, y es la polarización del país. La polarización en cuanto a ideas, en cuanto a pensamientos y en cuanto a comportamientos. Hecha esta pequeña aclaración, sigamos analizando y estudiando nuestro concepto, el cual lo vamos ahora sí a abordar a partir de la violencia bipartidista que se generó en el país. Recordemos que estamos hablando de mediados del siglo XX, es decir, años más o menos 1950, para que tomemos pues como un punto de referencia. A partir de ese momento se puede analizar muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿desde cuándo se puede hablar de violencia?
Más o menos les puede hacer un pequeño repaso ahorita y entendamos que la violencia en nuestro país se vivió prácticamente desde el momento en que se empezó a gestar la independencia. Pero continuemos en nuestra época, que es la que nos compete analizar para el día de hoy. En Colombia se denomina violencia al periodo histórico que comprendió entre los años 1930-35 aproximadamente hasta los años 1965. En este momento se enfrentaron los dos partidos tradicionales, como ya les los mencioné antes, el liberal y el conservador. Jóvenes, no hay que olvidar que previo a esto la sociedad colombiana estaba viendo una gran agitación por las reformas que estaban impulsando el Partido Liberal a la cabeza del señor Alfonso López, o el presidente más bien Alfonso López. Este señor para el país dejó grandes aportes, como lo fue por ejemplo la creación o la legalización de los sindicatos. Recordemos que son los sindicatos, todas esas agremiaciones y asociaciones de trabajadores que velan por el cumplimiento de sus deberes y de sus derechos básicamente. ¿Cuál fue otro de los legados o aportes que hizo Alfonso López? Dar la libertad de culto y de enseñanza. Recordemos, jóvenes, que para ese momento la única versión, la única posibilidad religiosa que usted tenía era pertenecer a la Iglesia Católica. Sabemos nosotros que venimos de una herencia de los españoles, los cuales nos dejaron como religión oficial el catolicismo. Y obviamente todas estas libertades que se estaban otorgando iban en contra al establecimiento o a todas las ideas más bien que impartía la iglesia por medio de sus restricciones, o ya cada cual determinará cuál fue la posición, el aporte o las limitaciones que esta institución generó no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Ya hemos muchas veces tocado ese tema y les he hecho más bien la invitación a que ustedes lo profundizaran en sus casas. Ahora bien, continuemos. ¿Por qué entonces estos grupos se alzaron y agudizaron el conflicto? Porque se les estaban generando algunas libertades, algunos derechos, y eso estaba generando que los que ostentaban el poder no lo quisieran compartir o no lo quisieran hacer de una manera más igual. Entonces, ¿por qué se generaron básicamente esas disputas? Vamos a hablarlas desde 4 enfoques que fueron: la exclusión a las minorías, como se los mencioné antes, exclusión hacia los campesinos, hacia las comunidades indígenas y hacia los afro, que eso desencadenó un desequilibrio regional, una disputa regional entre las diferentes departamentos y regiones del país, como lo fueron enfrentarse los campesinos contra la clase industrial, que estaba básicamente ubicada en las ciudades. ¿Por qué se vieron enfrentados? Porque los campesinos en su gran mayoría se vieron obligados a desplazarse a las ciudades a causa de la guerra. Entonces hizo que la situación en las ciudades se agudizara. Y esto hizo muy necesario que el Estado empezase a cumplir o a desempeñar un papel mucho más comprometido con el devenir político del país. Fue así como de una u otra forma se legitimaron todos esos grupos alzados en armas y empezó en nuestro país a incursionar o a vivirse una cultura de violencia. De una u otra forma se generalizó, se volvió normal que en el país
las reclamaciones se hicieran por medio de la violencia, por medio del maltrato, por medio del saqueo. En términos más sintetizados, la violencia política en el país se generó básicamente por la exclusión a las minorías, por el desequilibrio en las regiones, es decir, las malas prácticas que se llevaron en los diferentes campos, es decir, en las regiones rurales. Fue determinante también el papel del Estado y los partidos políticos, ya que únicamente entraban en participación el liberal y el conservador, eximiendo a las demás formas de pensamiento. Y eso generó que en el país se instaurara una cultura de violencia, se normalizara, llegando a los términos de que hoy en día es aún más agudo y más grave este conflicto armado. Pero para que ustedes entiendan y tengan una mejor comprensión de esta temática, los invito y se hace necesario que estudien las guías, y no únicamente las guías, porque eso fue una información muy resumida que yo les quise compartir a ustedes, como muchas veces se los he manifestado desde el salón. Para que ustedes tengan una mejor comprensión de los temas, es importante que lean. No se olviden de esa frase: lean para que hablemos, lean para que puedan tener dudas y yo podérselas despejar. Listo, luego de esa pequeña introducción, o más bien de esa pequeña explicación, pasamos a ver la actividad o el taller que les queda a ustedes a partir de ello. Son únicamente 3 preguntas, como se las mencioné, las vamos a consignar en el cuaderno que va a ser su portafolio de evidencias. Y cuando regresemos, obviamente se las califico, las socializamos y les despejo las dudas que ustedes tengan. De igual forma, si necesitan aclaración, ya saben que se pueden comunicar conmigo por medio del WhatsApp o por medio del correo electrónico. Este fue un primer acercamiento que tuvimos a los videotutoriales. La verdad, jóvenes, apenas me estoy familiarizando con esta herramienta, con esta aplicación, y espero en el transcurso de que la vaya utilizando tenga como una destreza mejor. Espero que estén muy bien, les agradezco por su asistencia, deseo que prontamente se solucione esta calamidad para que podamos volver a nuestra rutina y a nuestra vida cotidiana. Se les quiere mucho, jóvenes del grado 10º, profundicen la información con las guías. Hasta luego, bye bye. Un gran saludo a toda la comunidad educativa del corregimiento de Estación Cocorná. Bienvenido a clase virtual número 1 de matemática. Docente quien les habla, John Edinson Mosquera Tordesillas, y esta clase va dirigida al grado 10º. Bueno, la temática que vamos a trabajar se llama funciones trigonométricas. Los objetivos de esta clase: como primero tenemos identificar el signo y los lados de un triángulo, identificar cuando un ángulo está en posición normal, relacionar ángulos entre grados y radianes, identificar la relación de la velocidad angular y lineal, utilizar el teorema de Pitágoras en problemas cotidianos. Tenemos como competencia desarrollar la interpretación, argumentación y competencias significativas. Continuando entonces con la clase número 1, arrancamos este proceso mirando un poco de historia. Esta historia nos cuenta acerca del catálogo de Celeste de Hiparco. Él es un gran astrónomo que trata de relacionar la astronomía con la geometría.
La idea es que ustedes hagan la lectura de esta historia, luego respondan estas dos preguntas que en el taller se encuentran. ¿Qué relación cree que existe entre la astronomía y la trigonometría? Y consultemos un poco acerca de Hiparco, quién es, para que podamos entonces entender que la trigonometría también tiene aplicaciones en la astronomía. Luego entramos con la introducción. La introducción nos va a hablar algo relacionado a los ángulos, al vértice, las características de los ángulos, los lados de los ángulos, los lados que conforman dicho ángulo, cómo se llaman, y encontraremos entonces una pequeña actividad donde nos dice que indica cuáles son los lados del siguiente triángulo. Aquí yo identifico, según la lectura que tuve, cuáles son los lados de dicho triángulo. Luego, en este punto número 2, vamos a describir los signos de dichos ángulos. Estos signos, vamos a mirar cuándo es positivo, cuándo es negativo, según las orientaciones del texto, y hacer una breve descripción. La descripción tiene que ser amplia, no es una descripción básica ni sencilla, una descripción amplia donde se vea que el muchacho interpretó y analizó la lectura. Ya los objetivos los conocemos, entonces vamos a la actividad número 1. En la actividad número 1 vamos a ver lo que es ángulo en posición normal y medición de los ángulos en sistemas hexadecimales. Terminemos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos está hablando de un ángulo en posición normal, pero para su mayor entendimiento vamos a ver lo que nos trae la imagen. Cuando un ángulo está en posición normal, entonces vamos a relacionar la teoría con la imagen. Nos dice que un ángulo está en posición normal o estándar si está representado en un sistema coordenado. Aquí hay un sistema de coordenadas. Listo, tenemos el plano cartesiano que nos indica las coordenadas de un punto, en el cual su vértice es el origen. Cuando hablamos del vértice es el punto donde se pueden unir las dos semirrectas. Eso ya lo leímos en la actividad introductoria. Entonces aquí en este momento el vértice es el origen y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las X. Este es el lado inicial, el semieje positivo de las X. Entonces yo puedo entender aquí que este es el lado inicial y este sería el lado final. Y el lado final permite determinar el cuadrante donde se encuentra el ángulo. Y aquí nos dice que veamos la imagen. Ya ustedes tienen que coger el ángulo de 45 menos 270, 750, 30, 235 y menos 225 y lo tienen que dibujar en un plano cartesiano. Listo. Y ubicarlo así como se muestra en esta imagen. Bueno, entonces continuamos con la actividad número 1 y aquí se expresa la medida de cada ángulo en grados, minutos y segundos. Es importante tener esta teoría. En esta teoría, el sistema que estamos trabajando se llama el sistema sexagesimal. Listo. En el sistema sexagesimal, claramente, un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos. Y para pasar de grados a minutos y segundos se multiplican y de segundos, minutos a grados se dividen. Es decir, de grados a minutos se multiplica o de minutos a segundos se multiplica, pero de segundos a minutos se divide y de minutos a grados también. Tanto también de segundos a grados también se divide. Entonces miremos el proceso. En este proceso entonces tenemos un ángulo 48,55 grados, vamos a pasar a grados a minutos y segundos. Ya los grados los tenemos que son 48. Entonces simplemente los colocamos aquí, 48. Y queda entonces 0,55. Entonces el 48 lo quitamos y le colocamos un 0. Nos queda 0,55 que se multiplica por 60. Entonces hacemos una regla de 3 simple. Un grado tiene 60 minutos de 0,55 grados, que es lo que voy a convertir. ¿Cuántos minutos tendrá? Listo. Te multiplicamos, aquí despejamos, multiplicamos en cruz. Aquí se despeja la letra X.
Y luego ya viene la multiplicación de 0,55 por 60. Tenemos acá 33,00. Como ya aquí hay 00, entonces ya no se necesita hacer más nada. No se necesita multiplicar por más 60. Entonces verifiquemos a ver si está bien el ejercicio. Este 48,55. Entonces vamos a escribir la respuesta que nos dio, que es en esta parte de la respuesta la voy a escribir así, pero no quiere decir que así se escriba, sino que acá en el programa lo voy a hacer así porque así fue programado. Tengo fueron 48 grados, guión 33 segundos, guión 00 segundos. Fueron 33 minutos, perdón, 00 segundos. Y efectivamente la respuesta está correcta. Y así mismo ustedes tienen que hacer con los demás. Esta diapositiva va a estar en modo para que la puedan trabajar y puedan verificar si la respuesta es correcta. Bueno, entonces ahora bien, seguimos con la actividad número 1 y aquí se expresa la medida de cada ángulo en grados. Listo, entonces aquí continuamos. Y ya que es al contrario, entonces aquí vamos a hacer la división. Entonces miramos que el proceso, ya tengo los 20 grados que están aquí, más, luego cojo el 15 y lo divido por 60. Listo, 15 dividido 60, claramente me está dando 0,25 y luego cojo el 12 y lo divido por 3600. ¿Por qué? Porque si miramos en la parte teórica, si vemos la parte teórica, un grado tiene 60 minutos, pero un minuto tiene 60 segundos, entonces un grado va a tener 3600 segundos. Por eso al pasarlo de segundos a grados se divide por 3600. Eso es lo que me está mostrando a mí aquí el proceso. Al dividirlo, aquí tenemos nuestra respuesta. Listo. Y luego hacemos la suma, entonces sería 20 grados más 0,25 más 0,003. Recordemos la división de números decimales y también recordemos cómo se suman los decimales. Muy bien, entonces continuamos con nuestra actividad. Entonces dice que encuentre un ángulo positivo y otro negativo que sean coterminales con cada ángulo. Antes de eso, miremos que un ángulo positivo. Un ángulo es positivo cuando gira al contrario de las manecillas del reloj. Y un ángulo es negativo cuando gira al mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ya teniendo claro eso, asimismo lo vimos en la parte introductoria del video, entonces podemos interpretar nuestro proceso. ¿Qué tenemos aquí? Para yo saber si un ángulo es coterminal o no, entonces, ¿qué hago? Como voy a encontrar uno positivo y otro negativo, ¿qué me dice la teoría a mí? Me dice claramente, dos ángulos en posición normal son coterminales si comparten el mismo lado final. En este caso no importa la magnitud ni el sentido de la rotación de los ángulos, comparten el lado final. Entonces, ¿qué pasa? La teoría que me dice a mí, coja ese ángulo, en este momento aquí es 120, y coja los múltiplos de 360, listo, en esta parte aquí hubo un error. Cogemos los múltiplos de 360 en estos momentos, voy a coger 360 y el menos 1080. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Se lo vamos a sumar y a restar. Entonces, el 360 le sumamos a 120 me da 480 y este 1080 se lo resto a 120 y me queda menos 960. Si yo ubico estos dos en un plano cartesiano, todos dos comparten el mismo lado terminal. Entonces, como comparten el mismo lado terminal, según lo que me dice aquí la teoría, ya entonces esos ángulos están en posición normal y son coterminales. ¿Por qué coterminales? Porque comparten el mismo lado terminal. Muy bien, compañeros del grado décimo, eso fue todo por hoy.
Este es el primer video del taller de la semana número 1 y estaremos entonces en el transcurso de la semana viendo los otros videos. Este video lo podemos encontrar también en el grupo de Modo, por si quieren descargarlo, mirarlo, como también en el grupo el canal de YouTube de la institución, y algunos se los compartiré por el grupo de WhatsApp para que tengan también cómo tener el video. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés dirigida por su docente Luis Fernando Rubio, quien les habla. Recordemos que es un nuevo reto, es un nuevo sistema, una nueva metodología de aprendizaje, aprender en casa, aprender con tu familia. El tema del día de hoy es verb to be y vamos a recordarlo como uno de los temas que vimos en el primer periodo finalizando, para hacer un empalme con los contenidos vistos en el periodo anterior y recordar algunos de los conceptos básicos y esenciales. La competencia que pretendemos desarrollar es identifica las 3 formas de conjugación del verbo to be y las utiliza para escribir ejemplos afirmativos y negativos con cada uno de los sujetos del singular y el plural. How to use the to be verb. The to be verb is a verb used to describe something or someone in English. It can be used to say different things according to the context. However, the most common use of the verb to be is to talk about names, age, feeling, nationalities, and professions, especially when talking in the present tense. Aquí tenemos un cuadro resumen sobre lo que nos hablaba la diapositiva anterior. Recordemos que hay que escucharnos en inglés para no perder el hábito y la costumbre de estar escuchando esos sonidos y tratar de que nuestro cerebro siempre esté en función de la escucha en inglés. Aquí ofrezco esta explicación aclaratoria en español porque sé que no me tienen ahí enfrente para preguntarme cualquier duda. Verb to be o verbo to be. Recordemos que tiene 2 significados, ser o estar. Cuando hablamos del ser, nos podemos referir a características personales, sean físicas o mentales, a profesiones. Yo soy alto, característica física. Yo soy buena persona, característica de la personalidad. Soy un profesor o en el caso de ustedes, soy un estudiante. Y la nacionalidad para referirnos a soy colombiano, ella es alemán, ella es francesa, etc. Y cuando hablamos de estar, podemos referirnos a estar en un lugar. Estoy en Estación Cocorná, estoy en Medellín, estoy en alguna parte, en el colegio, en el parque. O estoy triste, un estado de ánimo, estoy contento, ¿sí? Remember that he and she are used for people. Pronombres personales de tercera persona para hablar de él, en caso de he, y she, en caso de ella. It is used to talk about things, para hablar acerca de cosas. We use he for a man, she for a woman, and it for a thing. His examples: he is a little boy, she is beautiful, and I like this TV, it's very big. En este caso, it es el pronombre que está reemplazando al nombre del ejemplo anterior. I like this TV, me gusta este televisor. It is very big, este es muy grande. ¿Este qué? Este televisor. Entonces aquí el pronombre it reemplaza al sujeto, que en este caso al objeto del que se habla, TV. And they can be used for people and things. They puede ser usado para hablar de personas y cosas. We use they for people and for things. I love Sarah and Jonas. They are my friends. Yes. Cuando decimos they are my friends, ellos son mis amigos, nos referimos a estas 2 personas, a Sarah and Jonas. I love these chairs. Amo estas sillas. They are very beautiful. Ellas son muy hermosas.
En este caso, el pronombre they, ellas son, se está refiriendo a chairs, a las sillas, es decir, al objeto del cual se habla. When we use the verb to be to talk about who, podemos usar verb to be para hablar acerca de quién, age, edad, job, oficio u ocupación, nationality, acerca de la nacionalidad, feelings, sentimientos, and color, examples. I'm Steven and this is Isabella. Yes, soy Steven y esta es Isabela. Aquí estamos hablando del quién, de personas. Age, I'm 24 years old. Tengo 24 años de edad. Recordemos que aunque I'm significa ser o estar, cuando vamos a hablar de la edad, de cuántos años tengo yo o tiene alguna persona, siempre vamos a expresar I'm. Job, acerca de oficios y ocupaciones. I'm a teacher and my wife is a doctor. Soy un profesor. Job, ocupación. Y mi esposa es una doctora. Doctor, ocupación. Nationality. For example, Sonia is from Spain. Sonia es de España. Feelings, sentimientos. I'm scared. Estoy asustado. She's very tired. Ella está muy cansada. Para referirnos a características o cualidades asociadas a un color. Our dog is black. His eyes are blue. Sus ojos son azules. Y our dog is black. Nuestro perro es negro. También lo usamos para hablar acerca de los precios. Prices. It's $7. Son $7. Or this t-shirt is $20. Esta camiseta es de $20 o cuesta $20. También usamos verb to be para hablar acerca del clima. It's sunny today. Está soleado hoy. It is very cold this morning. Está muy fría esta mañana. También usamos verb to be para hablar sobre el tiempo. Cuando hablamos del tiempo es para preguntar y decir la hora. What time is it? ¿Qué hora es? It's 4:10. Son 10 pasadas las 4. Descriptions in general. Para hacer cualquier descripción en general, debemos utilizar también verb to be. He is very short and thin. The cars are old and cheap. Los carros son viejos y baratos. Recordemos la conjugación de verb to be y que tenemos 3 formas de conjugación en tiempo presente simple. Am, are, and is. Repeat after me. Repitan allí en sus casas después de mí. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Lo que significa cada expresión ya lo conocemos desde el periodo 1, pero recordémosla. I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Recordemos la estructura afirmativa y negativa. Affirmative, como la estudiamos previamente o en la diapositiva anterior. Negative, remember. To compose a negative expression with verb to be, we only need to add not. Basta con agregar not después de la forma del verb to be. Miremos que en afirmativo tenemos I am y en negativo ya decimos I am not. Yo no soy o yo no estoy. You are affirmative, you are not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Recordemos que podemos usar contracciones.
La contracción es el acto de unir dos palabras, en este caso el pronombre y la forma verbal, en una sola palabra, para evitar decir dos palabras y solo decir una. Repeat: I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, they are, they're. Miremos ejemplos en primera persona. Vamos a leer algunos de ellos. I am 20 years old. Tengo 20 años. I am not married. No soy casado. I am single. Soy soltero. Aquí observamos el uso de una oración afirmativa, I am single, y de una oración negativa por aquí al final. I am not married. Yo no soy casado. I am a university student. Soy un estudiante universitario. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos sobre la misma persona, pero ya serán dichos en tercera persona. He is 20 years old. Él tiene 20 años. He is single. Él es soltero. He is not married. Él no es casado. He is a university student. Él es un estudiante universitario. Aquí tenemos algunos ejemplos en los que utilizamos adjetivos. Recordemos que los adjetivos son esas palabras que utilizamos para describir las cualidades de una persona o sus defectos. Estas cualidades o defectos pueden ser físicos o pueden ser en su personalidad. Ella es alta, sería una cualidad física. Ella es mala gente o buena gente, sería una cualidad de su personalidad. Leeremos algunos. She's a nice woman. Ella es una buena mujer. Repeat after me in the house. Repitan en casa. She is a nice woman. He is a tall man. The weather is cold. It is beautiful today. They are loud. Como actividad final, en tu cuaderno deberás escribir 15 ejemplos en los que utilices el verbo to be en presente simple, utilizando cada uno de los pronombres personales. En la mitad de los ejemplos deberás utilizar adjetivos en cada uno de ellos. Y en la mitad de los ejemplos deberás utilizar contracciones. O sea, la mitad utilizando la contracción y la otra mitad sin utilizarla. Asegúrate, eso sí, de que en todos los 15 ejemplos utilices adjetivos. Luego, esos 15 ejemplos vamos a escribirlos en forma negativa. ¿Sí? Vamos a escribir los 15 ejemplos afirmativos también en forma negativa. Fue un placer escucharlos, verles, que me escucharan, que me vieran. No me acostumbro todavía a no estar frente a ustedes en el salón de clases, recordándoles mucho. Recuerden quedarse en casa siempre, cuidar de su salud. Esperemos que pase esta cuarentena y esta tarea la van a realizar en su cuaderno. No tienen que enviármela por fotos ni por ningún medio por el momento. Esperemos que va pasando y luego cuando nos volvamos a encontrar en el aula, allí revisaré cada una de las tareas que estén hechas, que estén realizadas en el orden en que fueron puestas. Por favor, te sugiero, la tarea de hoy, realízala hoy, porque ya a la siguiente sesión que tengamos clase virtual queda una segunda tarea y una tercera y una cuarta. Entonces no se dejen coger de tiempo ni se dejen acumular de trabajos. Todas las tareas que queden en cada videoclase háganlas el mismo día por la tarde o al día siguiente por tardar. Recuerden, 15 ejemplos afirmativos y luego esos mismos ejemplos afirmativos los vamos a escribir en forma negativa, como acabamos de ver en la clase de hoy. Felicidades,
y que continúen escuchando las excelentes clases que los otros profes han preparado para ustedes. ¡Feliz día! Presente simple. El objetivo del tema es reconocer cómo se estructura el presente simple en inglés. Y la competencia a desarrollar es identifica la forma de estructurar ideas de forma oral y escrita utilizando el tiempo presente simple. The simple present tense. Este tiempo se usa para expresar acciones que ocurren a diario en forma habitual. Las expresiones de tiempo que más se usan en este tiempo verbal son aquellas que llevan la palabra every, como every day, todos los días, every morning, todas las mañanas, every weekend, todos los fines de semana. También se usan con este tiempo los adverbios de frecuencia. Estos indican con qué frecuencia ocurren las acciones indicadas por el verbo. Son adverbios de frecuencia: always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, rarely, rara vez, seldom, raramente, hardly ever, casi nunca, and never, nunca. Las expresiones que llevan la palabra every habitualmente van ubicadas al final de la oración, mientras que los adverbios de frecuencia van ubicados siempre antes del verbo principal. For example, I go to school every day. Observamos, está subrayado el verbo principal, go, y la expresión de tiempo que tiene la palabra every se encuentra al final. I go to school every day. Voy al colegio todos los días. I usually go to bed at 10 o'clock. Usualmente voy a la cama a las 10 en punto. Observamos que el adverbio de frecuencia está antes del verbo. También son frecuentes en este tiempo verbal los adverbios de tiempos formados por once, una vez, twice, dos veces, three times, tres veces, several times, varias veces, many times, muchas veces, etc. Seguidas de las frases a day, al día, a week, a la semana, a month, al mes. For example, my brother plays tennis twice a week. I go to the supermarket once a day. Aquí tenemos algunos de los verbos que indican las rutinas que hacemos a diario. Con estos verbos deberán hacer una actividad, al final será indicada en el video. Deben escoger 25 de ellos, entonces van a aprovechar a tomar una foto, un pantallazo. Los que están viendo por televisión pues tratarán de tomar una foto en este momento de esta lista, y quienes van a verlo por YouTube pues podrán detener el video y pues escribirlos. Let's repeat after me. Do the laundry. Hang the clothes. Iron the clothes. Make the bed. Go to bed. Wake up. Brush the teeth. Drive to work. Get home. Take a bath. Brush your hair. Do the laundry. Hang the clothes. Iron the clothes. Make the bed. Go to bed. Wake up.
brush the teeth, drive to work, get home, take a bath, brush your hair, go for a walk, work, have breakfast, have lunch, have dinner, make dinner, fold the laundry, surf the net, feed the dog, take a taxi, wait for the bus, paint the picture, take out the rubbish in United States, sweep the floor, rake the leaves, read the news, clean the window, cut the grass, do the dishes, paint the house, have a break in United Kingdom, or take a break in United States, walk the dog. Recordemos que la actividad de esta clase es escribir en tu cuaderno 25 ejemplos en los que utilices verbos de la lista anterior en presente simple, utilizando en cada uno de los ejemplos los pronombres personales I, you, we, they únicamente. Para esta tarea únicamente vamos a utilizar estos pronombres I, you, we, and they. No vamos a utilizar nombres de personas, no vamos a utilizar los pronombres de las terceras personas he, she, and it. Únicamente vamos a utilizar estos 4 pronombres en esta tarea 1. I, you, we, and they. 25 ejemplos. A continuación se volverá a proyectar la lista para que tengan la posibilidad, quienes están en casa viendo esta clase por televisión, de tomar una foto con algún celular y poder luego realizar la tarea. Y quienes van a verlo por YouTube, por redes sociales, pues podrán parar el video para tomar lista de esos 25 verbos que van a usar. Es obvio que los verbos que escojas pues tendrás que buscar qué significan y aprender sus respectivos significados, al igual que aprender el significado de las frases que escribas con esos verbos. A esta tarea le colocarás el título de Tarea 1. Virtual. Aquí tenemos nuevamente la lista de verbos, de los cuales solo deberán escoger 25 de ellos. Tomen la foto. ¿Ya la tomaron? Vamos con la siguiente. La tarea la deberán consignar en su cuaderno. Esta tarea será el portafolio de evidencias. Esperamos que prontamente podamos reunirnos de nuevo y será cuando esto suceda que se revisará el trabajo. Mientras tanto, puedes tomar el trabajo de aprender cada uno de los significados de estos verbos y realizar muchos ejemplos hasta que aprendas a usarlos. ¡Feliz día!